Las crisis financieras siempre han existido y siempre existirán. Para muchos, estos periodos representan miedo, inseguridad y pérdidas económicas. Pero para aquellos que comprenden las reglas del dinero, las crisis son oportunidades disfrazadas. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, siempre ha enfatizado que el problema no está en la economía, sino en la forma en que las personas manejan su dinero. Mientras la mayoría se desespera ante la inestabilidad, los ricos ven nuevas posibilidades de crecimiento y multiplicación de su capital. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien puede hacer crecer su dinero justamente cuando todo parece estar derrumbando? El secreto está en la mentalidad financiera y en el conocimiento que diferencia a quienes prosperan de aquellos que solo sobreviven. Kiyosaki siempre dice que lo que nos hace ricos no es el dinero en sí, sino la inteligencia financiera. La capacidad de entender, anticipar y adaptarse al mercado sin importar las circunstancias externas. Y de eso hablaremos en este video. Exploraremos cómo no solo puedes proteger tu dinero en tiempos difíciles, sino también multiplicarlo. Veremos las estrategias que los ricos utilizan para convertir las crisis en oportunidades y cómo puedes aplicar esas lecciones en tu propia vida. Al final, la riqueza no es cuestión de suerte, sino de decisión y estrategia. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación podría cambiar para siempre tu manera de ver el dinero. Imagina a dos personas enfrentando la misma crisis económica. La primera entra en pánico, recorta gastos sin pensar y se angustia al ver cómo su saldo bancario disminuye. La segunda, en cambio, ve la situación como una oportunidad, identifica activos subvalorados, invierte estratégicamente y cuando todo se estabiliza, termina siendo más rica que antes. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? La respuesta está en la mentalidad y en la educación financiera. Robert Kiyosaki enseña que las crisis revelan el verdadero juego del dinero. Para quienes dependen únicamente de un salario, los tiempos difíciles significan recortes, deudas e incertidumbre. Pero para aquellos que construyen múltiples fuentes de ingresos, las crisis son momentos de cosecha. Al fin y al cabo, mientras la mayoría vende activos por miedo, los inversores inteligentes compran a precios muy por debajo de su verdadero valor. Si miramos la historia, veremos este patrón repetirse una y otra vez. Durante la Gran Depresión de los años 30, se construyeron algunas de las mayores fortunas de la historia. En la crisis de 2008, mientras muchos perdían sus casas y empleos, los inversionistas que entendieron el juego compraban propiedades y acciones a precios ridículamente bajos. Y más recientemente, con la crisis provocada por la pandemia, ocurrió exactamente lo mismo. ¿Qué tenían en común estas personas? Estaban preparadas financieramente antes de la crisis y sabían cómo actuar en el momento adecuado. Pero, ¿cómo puedes prepararte para multiplicar tu dinero incluso en tiempos de incertidumbre? El primer paso es cambiar tu percepción sobre las crisis. Deja de verlas como amenazas y empieza a entenderlas como períodos de redistribución de riqueza. El dinero no desaparece durante una crisis, simplemente cambia de manos. Y para estar del lado correcto de esa transferencia, necesitas adoptar los principios que los ricos han seguido durante décadas. En los próximos minutos, hablaremos sobre algunas de estas estrategias y cómo puedes aplicarlas en tu realidad, sin importar cuánto dinero tengas ahora. Al final, la riqueza no comienza en la cuenta bancaria, sino en la manera en que piensas y actúas. Si quieres multiplicar tu dinero en tiempos de crisis, la primera lección esencial es esta. El dinero no se gana, el dinero se crea. Puede sonar extraño al principio, pero refleja exactamente la mentalidad de los ricos. La mayoría de las personas cree que la única manera de aumentar sus ingresos es trabajando más horas o esperando un aumento de sueldo.
Pero esa forma de pensar limita el crecimiento financiero. Robert Kiyosaki enseña que el dinero es una idea antes de ser un recurso físico. Fluye hacia donde hay valor, innovación y oportunidad. Durante una crisis, muchas personas se retraen, dejan de invertir y evitan buscar nuevas formas de generar ingresos. En cambio, quienes comprenden cómo funciona el dinero hacen lo contrario. Identifican sectores subvalorados, crean soluciones y aprovechan los precios bajos para invertir estratégicamente. Tomemos un ejemplo real. Durante la crisis de 2008, mientras millones de personas vendían sus propiedades desesperadamente para cubrir deudas, los inversionistas con visión compraban casas a precios extremadamente bajos. Cuando el mercado se recuperó, esas mismas propiedades se valorizaron significativamente, generando fortunas para quienes supieron actuar en el momento adecuado. Esto nos lleva a un principio fundamental. Los ricos invierten cuando todos tienen miedo. Warren Buffett, uno de los mayores inversionistas del mundo, tiene una frase famosa: sé ambicioso cuando los demás tienen miedo y ten miedo cuando los demás son ambiciosos. Esta mentalidad permite que los inversionistas compren activos a precios reducidos y obtengan ganancias extraordinarias cuando el mercado vuelve a la normalidad. Pero quizás estés pensando, ok, pero yo no soy un gran inversionista, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? La respuesta está en identificar las oportunidades a tu alrededor. Incluso sin millones en la cuenta, puedes buscar formas de adquirir activos a bajo costo, crear nuevas fuentes de ingresos y posicionarte para el crecimiento futuro. La crisis puede ser el momento ideal para aprender nuevas habilidades, iniciar un pequeño negocio o invertir estratégicamente en algo con potencial de valorización. En los próximos minutos profundizaremos en estas estrategias y te mostraremos cómo puedes aplicar estos principios sin importar tu situación financiera actual. Al final, multiplicar el dinero no es cuestión de suerte, sino de conocimiento y acción. Si hay algo que diferencia a quienes se enriquecen en una crisis de aquellos que lo pierden todo, es su capacidad para identificar activos y pasivos. Robert Kiyosaki enfatiza esto constantemente. Los ricos compran activos, mientras que la clase media y los pobres acumulan pasivos, creyendo que son activos. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo, en cambio, es algo que te saca dinero. Parece simple, pero la mayoría de las personas ignora este concepto y termina atrapada en un ciclo financiero equivocado. Durante las crisis, este error se vuelve aún más evidente. Personas desesperadas venden activos reales, propiedades, acciones, negocios rentables, mientras siguen aferrándose a pasivos como autos financiados, tarjetas de crédito al límite y préstamos de consumo. El resultado, salen de la crisis aún más endeudadas. Ahora imagina que haces lo contrario. En lugar de entrar en pánico y vender lo que realmente tiene valor, aprovechas los precios bajos para adquirir activos que generen flujo de caja. Puede ser una acción de una empresa sólida que está subvalorada. Puede ser una propiedad que se vende por debajo del precio de mercado. Incluso podría ser un negocio online que puedes comprar barato y escalar. Esa es la mentalidad de los inversionistas inteligentes. Otro error común que impide a las personas multiplicar su dinero en tiempos difíciles es depender de una única fuente de ingresos. Kiyosaki enseña que los ricos construyen múltiples fuentes de ingresos, especialmente pasivos. Durante una crisis, aquellos que dependen únicamente de un salario entran en pánico cuando son despedidos o ven reducidos sus ingresos. En cambio, quienes tienen diferentes fuentes de ingresos, alquileres, dividendos, negocios online, regalías, pueden atravesar la crisis con más tranquilidad e incluso crecer financieramente.
Esto significa que, si quieres multiplicar tu dinero, necesitas cambiar tu enfoque. En lugar de solo ahorrar y recortar gastos, que es lo que la mayoría hace en momentos de crisis, concéntrate en crear nuevas fuentes de ingresos y adquirir activos que generen flujo de caja a largo plazo. En el próximo segmento, exploraremos algunas formas prácticas de hacerlo, incluso si estás empezando con poco dinero. Ahora que entendemos la importancia de invertir en activos y diversificar los ingresos, surge una pregunta esencial: ¿cómo empezar, incluso con pocos recursos? La buena noticia es que nunca ha sido tan accesible construir riqueza, especialmente en tiempos de crisis, cuando las oportunidades aparecen para quienes saben dónde buscar. Uno de los caminos más inteligentes para multiplicar tu dinero es invertir en conocimiento. Kiyosaki siempre enfatiza que la falta de dinero no es el verdadero problema de las personas, sino la falta de educación financiera. Si no entiendes cómo funciona el dinero, cualquier cantidad que ganes se desperdiciará rápidamente en pasivos. Pero cuando desarrollas tu inteligencia financiera, comienzas a ver oportunidades donde otros solo ven dificultades. Por ejemplo, imagina que solo tienes $100 disponibles. Muchas personas gastarían ese dinero en algo innecesario, como una cena o un nuevo accesorio. Un inversionista inteligente, en cambio, podría usarlo para comprar un libro sobre inversiones, tomar un curso online sobre negocios digitales o incluso iniciar un pequeño proyecto con potencial de crecimiento. Pequeñas inversiones en conocimiento pueden generar retornos exponenciales en el futuro. Otro paso clave para multiplicar tu dinero en tiempos de crisis es identificar nichos que prosperan en momentos de dificultad. Durante la pandemia, mientras muchos negocios tradicionales cerraban sus puertas, empresas del sector tecnológico, educación online, entregas y servicios remotos crecieron exponencialmente. Esto demuestra que sin importar la crisis, siempre hay sectores que se benefician del momento. El secreto está en encontrar esas oportunidades antes que la mayoría. Si estás comenzando desde cero, una excelente estrategia es invertir tiempo en aprender habilidades de alto valor. Marketing digital, copywriting, programación, inversiones y creación de negocios online son ejemplos de áreas que pueden generar un retorno financiero rápido sin necesidad de un gran capital inicial. Una vez que dominas una de estas habilidades, puedes ofrecer servicios, crear un producto digital o incluso lanzar un negocio basado en ese conocimiento. El punto clave aquí es comprender que multiplicar dinero no significa solo invertir grandes cantidades. Significa pensar estratégicamente, identificar oportunidades que la mayoría no ve y tomar decisiones que impulsen tu crecimiento financiero. En los próximos minutos profundizaremos aún más en estas estrategias y exploraremos formas prácticas de ponerlas en acción. Además de invertir en conocimiento e identificar sectores prometedores, uno de los métodos más efectivos para multiplicar dinero en tiempos de crisis es aprovechar el poder del capital de terceros. Robert Kiyosaki enseña que los ricos no dependen únicamente de su propio dinero para invertir. Utilizan el dinero de otros a través de préstamos estratégicos, asociaciones o financiamiento de inversionistas. Sin embargo, esta estrategia requiere inteligencia y disciplina financiera para aplicarse correctamente. Para qualquer crise, sempre há oportunidades para quem sabe onde procurar e está disposto a agir rapidamente. Muchas personas tienen miedo de usar el crédito para invertir porque les han enseñado que las deudas son malas. Pero Kiyosaki hace una distinción clara entre deuda buena y deuda mala. La deuda mala es aquella utilizada para comprar pasivos, como financiar un auto que solo genera gastos o acumular deudas en la tarjeta de crédito sin planificación. En cambio, la deuda buena es aquella utilizada para adquirir activos que generan ingresos, como una propiedad que se puede alquilar o un negocio con potencial de crecimiento. Durante las crisis, los bancos e inversionistas son más cautelosos.
pero aún existen oportunidades para quienes tienen una propuesta clara y bien estructurada. Muchos negocios exitosos comenzaron con capital de terceros, y el secreto para que esto funcione es asegurarse de que el dinero prestado se use para algo que genere retorno y no para consumo. Otra estrategia poderosa para multiplicar dinero en tiempos difíciles es la arbitraje de oportunidades. Esto significa encontrar formas de ganar dinero con la diferencia de precios entre mercados. Por ejemplo, durante la crisis de la pandemia, muchas personas comenzaron a comprar productos al por mayor y revenderlos online, aprovechando la alta demanda de ciertos artículos. Otros aplicaron la arbitraje digital, comprando tráfico barato en plataformas poco exploradas y revendiéndolo a empresas que necesitaban más visibilidad. La clave para este tipo de estrategia es estar atento a los cambios del mercado y actuar rápidamente. Mientras la mayoría entra en pánico y se retrae, quienes están preparados logran identificar tendencias antes que los demás. Esto se aplica a cualquier crisis. Siempre hay oportunidades para quienes saben dónde buscar y están dispuestos a moverse antes que el resto. El mercado de valores, los negocios físicos e incluso pequeñas inversiones en productos y servicios. En los próximos minutos hablaremos sobre cómo transformar pequeñas oportunidades en fuentes de ingresos recurrentes, creando un efecto multiplicador que te permita expandir tu patrimonio incluso en tiempos de incertidumbre. Una de las formas más efectivas de multiplicar dinero en tiempos de crisis es entender el concepto de flujo de caja. Robert Kiyosaki siempre enfatiza que los ricos no piensan en el dinero de manera estática, hacen que el dinero trabaje para ellos. Y el secreto detrás de esto es simple. En lugar de solo acumular dinero, lo invierten en activos que generan ingresos pasivos. La mayoría de las personas cree que hacerse rico significa ganar un gran salario, pero esa mentalidad las mantiene atrapadas en el ciclo de la clase media. Pueden tener buenos ingresos, pero si todo el dinero que entra se va rápidamente en gastos, financiamientos y deudas, no están construyendo riqueza real. Los verdaderos ricos, en cambio, viven del flujo de caja que generan sus activos. Esto significa que, incluso en tiempos de crisis, cuando muchos pierden sus empleos o sus negocios colapsan, ellos siguen recibiendo dinero de manera constante. Pero, ¿cómo empezar a construir flujo de caja? Hay muchas maneras, y la mejor opción depende de tu perfil y de tu disposición para aprender y actuar. Algunas opciones incluyen invertir en acciones que pagan dividendos. Incluso con poco dinero, puedes empezar a comprar acciones de empresas sólidas que distribuyen parte de sus beneficios regularmente. Durante las crisis, muchas de estas acciones se abaratan, convirtiéndose en oportunidades para quienes piensan a largo plazo. Adquirir inmuebles para alquiler. Si hay una caída en el mercado inmobiliario, esto puede representar un excelente momento para comprar propiedades con descuento y alquilarlas, asegurando una fuente de ingresos recurrente. Crear negocios automatizados. Negocios digitales, como el comercio electrónico, el marketing de afiliados o los infoproductos, te permiten generar ingresos sin necesidad de estar presente todo el tiempo. Durante las crisis, más personas migran al entorno digital, ampliando las oportunidades en este sector. El punto principal es entender que el dinero inmóvil es dinero perdido. La inflación erosiona el valor del dinero, y aquellos que simplemente lo guardan en el banco sin un plan terminan viendo cómo su poder adquisitivo disminuye. Por eso, invertir en activos generadores de flujo de caja es la mejor manera de garantizar que tu patrimonio crezca independientemente de las circunstancias económicas. En el próximo tramo, profundizaremos aún más en estrategias prácticas para que puedas poner este conocimiento en acción y empezar a construir tu propia red de activos que trabajen para ti.
Ahora que entendemos la importancia del flujo de caja y de los activos generadores de ingresos, surge la pregunta: ¿cómo identificar las mejores oportunidades de inversión en tiempos de crisis? Al fin y al cabo, no basta solo con querer invertir. Es necesario saber dónde colocar el dinero para obtener retornos reales. Robert Kiyosaki enseña que las mejores inversiones surgen cuando la mayoría de las personas está huyendo del mercado. El miedo colectivo hace que activos valiosos queden subvalorados, creando oportunidades únicas para aquellos que saben ver más allá del pánico. Durante la crisis inmobiliaria de 2008, por ejemplo, él compró varias propiedades a precios muy por debajo de su valor real y años después vio cómo su patrimonio se multiplicaba exponencialmente. Pero, ¿cómo aplicar este principio en la práctica, especialmente si no tienes grandes sumas para invertir? Una estrategia poderosa es empezar pequeño y escalar gradualmente. Si el mercado inmobiliario está en baja, quizás sea posible comprar un terreno barato o asociarse con alguien para adquirir una propiedad en condiciones ventajosas. Si las acciones de empresas sólidas han caído de precio, este puede ser un excelente momento para comenzar a invertir en el mercado de valores, aprovechando los dividendos futuros. Otra estrategia interesante es invertir en tendencias emergentes. Durante las crisis, sectores enteros atraviesan transformaciones y surgen nuevas oportunidades. Por ejemplo, durante la pandemia, las empresas de tecnología, educación online y entregas a domicilio experimentaron un crecimiento exponencial. Quienes supieron identificar estas tendencias antes que la mayoría, lograron multiplicar su dinero rápidamente. Para ello, es fundamental estar atento a los cambios del mercado, estudiar el comportamiento de la economía y buscar conocimiento constantemente. Los ricos no toman decisiones financieras basadas en emociones. Analizan datos, estudian los movimientos del mercado y toman decisiones estratégicas. Además, un consejo valioso de Kiyosaki es hacer dinero antes de gastar dinero. En lugar de tomar tus ahorros e invertirlos al azar, piensa en maneras de generar ingresos extra que puedan destinarse a inversiones. Puede ser un pequeño negocio, un servicio que ofrezcas en tu tiempo libre o incluso un proyecto digital que genere ingresos pasivos. De esta forma, construyes un ciclo de crecimiento financiero sostenible. En el próximo tramo, hablaremos sobre cómo proteger tu dinero y minimizar riesgos al invertir, asegurando que tu patrimonio crezca incluso en tiempos de incertidumbre. Multiplicar dinero en tiempos de crisis no solo requiere saber dónde invertir, sino también entender cómo proteger tu capital y minimizar riesgos. Después de todo, no basta con ganar dinero si no sabes mantenerlo y hacerlo crecer de manera sostenible. Robert Kiyosaki enseña que la seguridad financiera proviene de la inteligencia y el control sobre tus inversiones, y no de la falsa sensación de estabilidad que muchas personas buscan. Un error común que frena el crecimiento financiero es depender de un único activo o fuente de ingresos. Muchas personas ponen todo su dinero en una sola inversión, creyendo que es segura, solo para ver cómo su patrimonio desaparece cuando una crisis golpea ese sector. Los inversionistas inteligentes diversifican estratégicamente, asegurándose de que, si una inversión no funciona, otras sigan generando flujo de caja. Por ejemplo, un empresario puede diversificar sus ingresos invirtiendo parte de las ganancias de su negocio en acciones, bienes raíces u otros activos que generen ingresos pasivos. De la misma manera, un inversionista puede tener un portafolio equilibrado, combinando activos de diferentes sectores para reducir su exposición al riesgo. Otro principio fundamental para proteger y multiplicar el dinero es entender el ciclo económico. Los mercados se mueven en ondas. Los periodos de alza son seguidos por caídas y las crisis siempre son temporales. Los inversionistas preparados no entran en pánico cuando el mercado colapsa.
Al contrario, lo ven como una oportunidad para comprar activos a precios bajos. Por eso, los ricos siguen invirtiendo incluso cuando la economía está en crisis, mientras que la mayoría vende sus activos por miedo. Además, Kiyosaki enfatiza la importancia de tener un fondo de reserva, pero con un propósito claro. Muchas personas ahorran dinero solo por seguridad, sin darse cuenta de que la inflación erosiona el valor del capital inmovilizado. El secreto no es solo tener reservas financieras, sino usarlas estratégicamente para aprovechar oportunidades en el momento adecuado. Por último, una de las mayores formas de protección financiera es seguir invirtiendo en conocimiento. Cuanto más aprendas sobre finanzas, inversiones y negocios, más preparado estarás para tomar decisiones inteligentes y evitar trampas financieras. La crisis no es el problema. El verdadero problema es no estar preparado para enfrentarla. En el próximo tramo exploraremos cómo transformar todo este conocimiento en un plan de acción práctico para multiplicar tu dinero y construir riqueza real, sin importar el escenario económico. Ahora que entendemos cómo minimizar riesgos y proteger nuestro capital, llegamos a la etapa más importante. ¿Cómo convertir todo este conocimiento en un plan de acción concreto? Después de todo, de nada sirve saber cómo los ricos multiplican su dinero si no aplicas estas estrategias en tu vida. Robert Kiyosaki enseña que la acción es lo que separa a quienes se enriquecen de aquellos que permanecen en el mismo lugar. Muchas personas pasan años estudiando sobre finanzas, inversiones y negocios, pero nunca dan el primer paso. El miedo, la procrastinación y la búsqueda de seguridad absoluta les impiden avanzar, pero la verdad es que nunca existe el momento perfecto para empezar. Tienes que actuar incluso sin tener todas las respuestas. Entonces, ¿cuál es tu primer paso? Dependerá de tu situación actual. Si aún no tienes un fondo de reserva, tu enfoque inicial debe ser generar más dinero y construir un colchón financiero para aprovechar oportunidades. Esto puede lograrse de varias maneras, como vendiendo algo que ya no usas, ofreciendo un servicio extra o invirtiendo en un pequeño proyecto paralelo. Si ya tienes algo de capital disponible, puedes comenzar a aplicar los principios de Kiyosaki invirtiendo en activos que generen flujo de caja. Puede ser comprando acciones que paguen dividendos, adquiriendo una propiedad para alquilar o incluso invirtiendo en un negocio con potencial de crecimiento. El secreto es elegir una inversión alineada con tu perfil y comenzar con poco, aumentando gradualmente tu exposición a medida que adquieras más experiencia. Otro paso esencial es mejorar tu educación financiera constantemente. Lee libros, asiste a conferencias, participa en cursos y habla con personas que ya están donde tú quieres llegar. Cuanto más conocimiento tengas, más seguro te sentirás al tomar decisiones financieras estratégicas. Además, nunca subestimes el poder del networking. Grandes oportunidades surgen a través de conexiones con las personas adecuadas. Durante las crisis, muchas asociaciones lucrativas se forman porque personas con diferentes habilidades se unen para crear soluciones innovadoras. Estar rodeado de individuos con una mentalidad financiera fuerte puede acelerar significativamente tu progreso. En el próximo tramo, concluiremos con una reflexión poderosa y un llamado a la acción, para que no solo salgas de este video inspirado, sino también listo para poner todo esto en práctica y transformar tu realidad financiera. Hemos llegado al final de este guión, pero este no debe ser el fin de tu camino. Al contrario, este es solo el comienzo. Si hay algo que Robert Kiyosaki enseña de forma incansable, es que la libertad financiera no es un destino, sino un proceso continuo de aprendizaje y acción. Multiplicar dinero, especialmente en tiempos de crisis, no es cuestión de suerte, sino de estrategia, visión y valentía para actuar cuando la mayoría está paralizada por el miedo. Ahora, la gran pregunta es,
¿Qué harás con este conocimiento? Puedes simplemente cerrar este video y seguir con tu rutina como si nada hubiera cambiado. O puedes decidir aplicar al menos una de estas estrategias hoy mismo. Pequeñas acciones realizadas de forma consistente generan cambios gigantescos con el tiempo. Si hay algo que diferencia a los ricos de los pobres, no es la cantidad de dinero que tienen ahora, sino la forma en que piensan y toman decisiones. Mientras muchos ven la crisis como un obstáculo, aquellos con inteligencia financiera ven oportunidades de crecimiento. Mientras algunos se quejan de las dificultades, otros buscan soluciones y crean nuevas fuentes de ingresos. Mientras unos esperan un milagro financiero, los verdaderos inversionistas toman el control de sus vidas y hacen que el dinero trabaje para ellos. El primer paso puede ser pequeño: comprar un libro sobre inversiones, empezar a ahorrar para adquirir un activo, buscar un curso sobre negocios digitales o incluso iniciar una conversación con alguien que ya tenga experiencia en el área. Lo importante es comenzar, porque el tiempo siempre favorece a quienes toman decisiones temprano. Y recuerda, la crisis no destruye riqueza, solo transfiere dinero de manos débiles a manos fuertes. Si estás preparado, puedes salir de cualquier crisis mucho más fuerte financieramente de lo que entraste, pero para ello es necesario actuar. Entonces, ¿cuál será tu primera acción para multiplicar tu dinero y construir tu libertad financiera? Déjanos en los comentarios cuál de estas estrategias te llamó más la atención y cómo planeas aplicarla en tu vida. Sigamos esta conversación y construyamos juntos un camino hacia la verdadera independencia financiera. Si te gustó este contenido, no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para más ideas poderosas sobre dinero, inversiones y mentalidad financiera. Nos vemos en el próximo video.